Un saludo fraternal para todos ustedes, soy Manuel Calderón y en esta ocasión quiero hablarles un poco sobre la herejía del montanismo. Montano, nacido en el territorio de la actual Turquía, en la primera mitad del siglo segundo. Montano era, antes de convertirse al cristianismo, y esto es un dato muy importante, él era un sacerdote de la diosa Cibeles, cuyo culto implicaba crueles ceremonias como la autocastración de los sacerdotes. Vamos a tomar eso en cuenta. Cibeles era originalmente una diosa frigia. Cibeles era lo que llamaban la diosa madre tierra, que fue adorada desde tiempos muy remotos. Y también se le consideraba a ella la personificación de la tierra fértil, la diosa de las cavernas, de las montañas, de las murallas, la diosa de la fortaleza y de las fortalezas y de los animales. Cibeles tenía sus sacerdotes y dentro de ellos, o uno de ellos, era precisamente Montano. Así es que eso lo vamos a tener en mente, que él había tenido esa experiencia y en los primeros años de la iglesia, pues sabemos nosotros que Dios derramó con frecuencia sobre todos sus fieles aquellos carismas preciosos y dentro de ellos estaba la profecía. Así es que se oía de gente profetizando por acá, gente profetizando por allá, pero siempre había algún tipo de peligro sobre estas prácticas y ya Pablo pues advirtió sobre ellas en el libro de Corintios. Y también se dejaba una advertencia en la Didache, que la Didache era la enseñanza de los apóstoles, es un libro que quedó de parte de los apóstoles y este libro pues ayudaba mucho, no lo tenemos dentro del canon, pero ayudaba mucho en las iglesias a que la gente no se desviara, que no fuera por otro camino y los didajistas pues trataron de dar también esas advertencias y de tener mucho cuidado sobre lo que eran las falsas enseñanzas y esas falsas profecías que se daban en aquel tiempo. Y Montano defendió mucho la cuestión de la profecía y sin embargo él llegó a chocar con las autoridades de la iglesia y a separarse de la comunión eclesiástica. Así es que a la jerarquía esto no le cayó muy bien, puesto que uno de sus mismos sacerdotes estaba realizando este tipo de ejercicio carismático de tal manera que llegó a oponer a la gente a las estructuras religiosas de aquel tiempo. Y ellos se consideraban pues los herederos, los depositarios totales del Espíritu Santo. Así que ya a la mitad del siglo segundo esto fue creciendo y fue un movimiento bastante fuerte y peligroso en la joven iglesia. Y estas tendencias que tenía Montano también eran tendencias muy moralistas y muy rigurosas. Y a esta primera corriente que se fue dando, los discípulos de Montano pues iban recibiendo todas esas influencias, pero dentro de ellas también se colaron las del gnosticismo, de las cuales hemos hablado al principio de estas charlas sobre las herejías. Entonces, en la mente de Montano existía lo que podría llamarse la perfección, el seguir el ejemplo de Jesús y todas estas cosas que él miraba que había que rescatarla. Entonces comenzó con este ejercicio de las profecías tratando de influir en la gente. Acuérdense cuando mencioné al principio el sacerdocio que había tenido con Cibeles, al servicio de Cibeles, pues ahí esa influencia que había recibido empieza a manifestarse ya con el tiempo. Montano se sentía transportado en una especie de éxtasis y a partir de ahí él daba sus profecías
Y a él se le añadieron dos mujeres, Priscila y Maximilia, y estas Maximila y estas mujeres andaban con él por todos lados, dando las profecías e influían sobre él también. Así es que Montano, podríamos decir, Montano y las dos profetisas anunciaron una inminente destrucción del mundo. Ellos le metieron temor a la gente y agrupaban gente por todos lados, haciéndoles ver pues que la venida del Señor ya era inminente en esos tiempos, y desarrollaron una propaganda pero intensa sobre esta situación e influyeron en mucha gente, especialmente con esta situación del don de la profecía, donde ellos trataban de influir sobre los demás junto con estas dos profetisas. No perdamos de vista esta situación, puesto que del lado de él estaba el uso de la profecía y también la situación de llevar una vida moral recta, que se fue desviando poco a poco y se fue dirigiendo por otros caminos. Ya en ese tiempo se anunciaban grandes calamidades bajo el tiempo de Marco Aurelio, y en ese tiempo pues hubo también una serie de enfermedades y situaciones que vinieron a coincidir en cierta manera. Así es que la doctrina más sobresaliente de Montano era sobre la escatología, es decir, sobre las cosas últimas, sobre la venida de Jesús, sobre la destrucción de las ciudades, sobre las pestes y todas estas cosas que Montano utilizó para influir junto con sus dos profetisas en las mentes de las personas. Y por supuesto, imagínense ustedes, una cantidad grande de seguidores que tenían, y la iglesia en ese tiempo, la iglesia católica, asustada porque esta situación los ponía en contra también de los feligreses, y a los feligreses Montano los ponía en contra de las estructuras eclesiásticas. Entonces, esta práctica fue trayendo un cisma, porque muchos otros sacerdotes o muchos otros pastores de ese tiempo también se le fueron anexando. Cuando digo pastores me refiero yo dentro de la Iglesia Católica a los sacerdotes. Montano fue mucho más allá. Él impuso a los cristianos una vida muy rigurosa y les decía: tenemos que vivir fieles al Señor, puesto que ya Él viene, así es que nos vamos a meter en ayuno, nos vamos a meter en oración, y vamos a hacer ayunos de acuerdo a las corrientes estacionales, y los metía en ayuno. No es asunto de que uno diría en este tiempo, bueno, Montano estaba bien, los metía en ayuno, les decía que tenían que vivir moralmente bien, los preparaba para la venida del Señor y muchas otras cosas. Sin embargo, él cometió muchos errores. Uno de ellos fue que la iglesia pues entró en una situación de antagonismo, y lo otro era que si alguien pecaba o si había cometido algún pecado grave, como ellos lo decían, o que había caído en adulterio, entonces lo que hacía Montano era excomulgarlos y decirles: porque ya pecaste, ya estás condenado al infierno. Es decir, cualquier falla que alguien tuviera, porque él era muy exigente dentro de la vida cristiana. Y ahí va otro peligro más que se ve también por la influencia que ellos tenían sobre la gente y sobre sus dirigentes con relación al matrimonio. Condenaba a las personas si tenían algún tipo de falla, e incluso sus dos profetisas, Priscila y Maximila, estas dos influyeron también en la gente de tal manera que les decían que no tuvieran relaciones con sus cónyuges, que no llevaran esa vida de intimidad, puesto que había que estar preparado para la venida del Señor. Y toda esa situación pues lo que hacía era ensuciar sus mentes, ensuciar sus almas, ensuciar sus espíritus, y hacían que la gente pues dentro de los matrimonios tuvieran problemas y separarlos y toda esa situación. Incluso ellos se oponían a las segundas nupcias y hacían tremendos escándalos cuando alguien ya había dado ese paso. Se decía que en este caso Priscila también
influía mucho en la abstención en la vida matrimonial. Influían en la gente de tal manera que les decían no tengas relaciones, no te unas con tu pareja. Toda esta situación, algunos señalaron que era por el problema que ella tuvo también con su matrimonio. Esto era el montanismo, mucha profecía, exigencias morales, contraposición con la iglesia, llamando a la gente a abstenerse también de la vida en pareja, haciéndolos que la gente se prepararan porque ya la venida del Señor había que dejar los trabajos, había que dejar las responsabilidades, había que dejarlo completamente todo porque había que estar preparado. Cualquier falla de una persona de una sola vez era como excomulgarlos por alguna de las fallas que ellos tuvieran, y hacían que la gente se les sujetara por temores y todas estas cosas. Entonces vemos dos ejes en esta situación. El principal es la escatología. Ellos decían, Cristo ya viene y ya viene en este tiempo, hay que estar preparados, hay que estar listos porque Él ya viene y hay que dejarlo todo. Estábamos esperando pues estaban esperando la aparición de Cristo y movían a pueblos completos en esta situación. Y lo otro era que Montano insistió mucho en las prácticas ordinarias de la iglesia y preparando a la gente para el martirio, para el ayuno, para la abstención de ciertos alimentos también, llamando a la gente a la castidad dentro del matrimonio, la prohibición de las segundas nupcias, y todas estas cosas de la negativa de ofrecerle el perdón a alguien que haya cometido algún tipo de pecado. Y el profetismo que se dio en ese tiempo de parte de Montano era dominante, es decir, para someter a la gente. El Señor dice así, o el Espíritu habla de esta manera, y ustedes tienen que hacer caso, ustedes tienen que obedecer si en verdad son cristianos. Y llegó un momento en que el mismo Montano, según los escritos nos revelan, llegó a creerse que él era el Espíritu Santo. Algunos de ustedes quizás han escuchado de algunos movimientos muy semejantes, muy parecidos a estos que estoy mencionando, de creer que las profecías que ellos daban estaban aún incluso sobre la autoridad que los apóstoles habían tenido, y se sentían más que todos los demás, se sentían más que las autoridades religiosas, se sentía que era de gran influencia, de tal manera que hasta dentro de los padres de la iglesia, como Tertuliano, era uno donde él llegó a influir en gran manera. En algunos momentos lo defendió, el mismo Tertuliano lo defendió contra todos los ataques que les hacían. La posición de Tertuliano con relación a Montano era de proteccionismo, dado que esto se fue expandiendo y muchos cristianos cayeron en tremendos excesos, a pesar de todo, a pesar de que Tertuliano contaba con el respaldo de la iglesia, no así Montano, que hubo gente que se le vino encima. El mismo Irineo de León resistió tremendamente, y él decía, aquí hay mucha manipulación, aquí hay mucha situación, y se levantaron pues personas con esa actitud apologista, es decir, de ser defensores de la fe. Apareció ese recelo contra la nueva profecía, contra el nuevo movimiento profético, y estas unciones que se fueron dando, situaciones como de moda que se fueron presentando también, tuvieron su oposición. Hubo mucha gente que se opuso de parte de las estructuras católicas, y algunos lo vieron como una separación del cuerpo de Cristo, es decir, una separación de la iglesia de parte de estos herejes. Apolonio, más adelante, con la pluma de Eusebio, para aquellos que les gusta también la teología, decía que había muchas cosas que tenían que ser corregidas. Estaba diciendo también que había que tener cuidado, porque si la profetisa recibe oro, plata, ropas costosas,
¿cómo no ha de ser rechazada? Hay que rechazar a ese tipo de personas. Y así demostraban que esos falsos profetas, lo que pedían era dinero. Y eso Apolonio lo estaba diciendo también, que había que tener mucho cuidado, porque ese dinero, en vez de dárselos a esos falsos profetas, era mejor dárselos a la viuda, los pobres y los menesterosos. Amados y amadas, pónganse a pensar un poquito sobre esta situación de Montano, el movimiento, este movimiento profético, movimiento de sentirse el espíritu, movimiento de sentirse la autoridad, movimiento que está incluso sobre los escritos, están encima de las autoridades eclesiales y todo eso. Traía división, traía problemas muy, muy serios, y por eso pues se levantaron estos hombres en contra de ellos. La pregunta es, ¿tiene algo que ver esta situación con nuestros tiempos? ¿Tiene algún parecido con movimientos que se han levantado en estos tiempos actuales? La escatología de esas agrupaciones que se dieron en aquel tiempo también tienen algo de relación con las que encontramos en nuestro tiempo. Y por eso es importante ver algunos datos. Por ejemplo, en 1843, allá por el 20 de marzo, William Miller, ese nombre pueden investigarlo también, el fundador de los adventistas, quienes con su propio nombre, como su propio nombre lo indica, esperaban el adviento, es decir, la segunda venida de Cristo. Tras de mucho leer la Biblia, de inspirarse allá por 1832, llegó a la conclusión de que Cristo venía en 1843 y que el mundo se acabaría, y que él había tenido una visión que el mundo se iba a acabar. Así es que las calles de Boston, y lo puede ver en la historia usted de aquí de Estados Unidos, las calles de Boston se convirtieron en un manicomio. Unos se emborrachaban porque se sentían ya condenados, otros se dedicaron al lloro, al lamento, a toda esta desesperación, y otros optaron por suicidarse porque estos hombres eran influyentes sobre el pueblo y decían, no, ya el Señor ya viene y el mundo se acaba. Evidentemente Miller alegó que él había calculado mal. ¿Qué es lo que pasa con los líderes de los Testigos de Jehová, con líderes adventistas, con líderes de otras organizaciones? Que ellos ponen fechas. Ya el Señor viene en tal fecha, cuando la misma Biblia dice, nadie sabe ni el día ni la hora en que el Señor habrá de venir, pero estos atrevidos ponen fechas. Allá por el año 1844 es donde ya Miller concluyó que la segunda venida de Cristo iba a ser para el 21 de marzo del 43 y después la movió para el 21 de marzo del 44. Lo mismo pasa con los Testigos de Jehová. También ellos ponen fechas, ellos dicen para tal fecha, y si no vienen esa fecha, terminan usando este argumento. Bueno, es que vino espiritualmente. No, y entonces la gente no lo logró ver. Y esa es una salida olímpica de parte de ellos con esa cantidad de mentiras. ¿Y qué decimos? De 1850. Los que les gusta la lectura, investiguen sobre Elena de White también, la fundadora de ese movimiento, que ya le dio mayor forma y todo eso. Ella decía también que el mundo ya se iba a acabar, y hay una cantidad de fechas que ella fue dando de que el mundo se acababa, que ya venía el Señor, que ya esta tierra se iba a destruir, que quedaba muy poco por aprender, puesto que ya él venía. Ese es Elena de White. Había uno que se llama Charles Russell, el fundador del movimiento de los Testigos de Jehová. Russell también decía lo mismo. Después decía que el fin del mundo sería en 1914. Y luego seguimos viendo nosotros, no solo en 1914, sino en 1925. Ah, no, viene en el 36. Ah, no, viene en el 53. Y así hasta llegar al 73. Como Montano, estas eran personas influyentes dentro de sus organizaciones. Y los profetas y las profetisas falsas de esos movimientos carismáticos que
iban en contra de lo que la Escritura enseña. Así todavía siguen levantándose hombres y mujeres con esta situación. Ninguna persona puede aparecer diciendo que está encima de lo que dice la palabra de Dios, y ninguna persona puede considerarse con mayor autoridad que la palabra de Dios. Si una persona está mostrando otro tipo de evangelio, otro tipo de enseñanza, con esa manipulación de así dice el Señor, así te dice Dios, no te dicen mira la Escritura dice, sino que la gente como no conoce de la Biblia, la gente que se deja influir por este tipo de personalidades, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Y cuando estos individuos logran tener dominio sobre las mentes de las personas, logran tener esa actitud manipuladora, le buscan a las personas el mayor número de beneficios, y si las personas no van con ellos, entonces ellos se enojan y terminan expulsándolos de la iglesia. ¿Hay advertencias aquí? Claro que hay advertencias. La Didache, no solamente también la Biblia, en aquel tiempo la Didache señalaba a los líderes los riesgos. Y si ustedes averiguan sobre la Didache o Didache, como dicen en algunos libros, ustedes pueden buscar que hay un punto, y le llaman el punto número 6, donde dice que al partir el apóstol no aceptará nada sino para sustentarse. Es decir, si llega a hospedarse a un lugar y pide dinero, decía, es falso. Y si lo hace un profeta, es falso profeta. En la Didache lo dice. Y en el punto 12, si alguien dice que tiene el Espíritu y pide el dinero solamente para esa persona, no lo escuchen, decían en la Didache. Ese dinero tiene que ser usado para el desarrollo, sí, de la iglesia, de la ayuda social, de los menesterosos, de los que trabajan para ese lugar, pero no de aquellos que aparecieran de repente como paracaidistas diciendo yo vengo acá porque tengo la iluminación, Dios me está hablando, así es que necesito comprar esto, necesito comprar lo otro, necesito comprar aquello, como ha pasado en muchas iglesias, de personas que llegan queriendo aparentar que tienen la iluminación del cielo, pero al final de una sola vez empiezan a hablar de las necesidades económicas que tienen, y más de una persona cae en esa situación. Lo mismo que el montanismo, utilizaron todo esto para también alcanzar algunos beneficios, y se vuelven rigurosos, se vuelven moralistas, se vuelven condenadores de todo mundo. Y si alguien se levanta en contra pensando algo diferente, pues ellos también se enojan y lanzan sentencias para mantener a la gente bajo el temor, que es uno de los puntos muy peligrosos dentro de las sectas, dentro de los grupos heréticos, la manipulación de la mente. Eso es peligrosísimo. Lo dijo el líder y él es el ungido. Hay que tenerle temor al ungido, hay que tenerle el respeto al ungido. Y estos ungidos, entre comillas, lo que lanzan son sentencias para atemorizar, para mantener a la gente sometidas bajo el miedo. ¿Qué cuentas se habrán de dar por todo este tipo de situaciones? Y en la televisión lo vemos, y lo vemos en YouTube también, una cantidad de agrupaciones religiosas que hacen maratónicas estafando a la gente. Ya hasta los medios de comunicación, los de la televisión, han sacado a la luz una cantidad de engaños de gente que hacen maratónicas, luego compran tierras. Los mismos familiares son los de las juntas directivas que tienen dominio sobre las tierras que han comprado con las mismas maratónicas. Todas esas situaciones, la gente en su falta de conocimiento, en su sencillez de corazón, no investiga lo que dice la palabra de Dios, no ve lo que la palabra de Dios advierte. Por eso en pantalla
colocamos advertencias donde la palabra de Dios nos avisa que hay que tener mucho cuidado, nos ilumina para fijarnos en a quién estamos siguiendo. Hoy día dicen los hermanos cuando andan saltando de un redil a otro, por eso decíamos, cuando una oveja brinca de un lugar a otro es porque en el de ella no hay suficiente alimento y va a otro lugar a alimentarse con otra palabra que sabe Dios quién se la estará dando, y cuando venimos a sentir ya esa mente anda confundida, sin metas, sin objetivos, sin dirección, sin nada a dónde dirigirse, perdidas en su mente. El montanismo todavía es una herejía que sigue golpeando a la gente y mi deseo es que cada uno de nosotros estemos en alerta. Por eso estos temas de las herejías y no decirle, mire, fulano es un hereje, mengano es otro hereje, la fulana es un hereje, es una falsa. No, no, les estamos compartiendo a ustedes cómo reconocer los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos pastores, esos obreros fraudulentos que Pedro, que Pablo y que los otros apóstoles encontramos en la Biblia que nos advierten. Estos líderes se vuelven moralistas, se vuelven condenadores de los demás, expulsan de las congregaciones a las personas que no están de acuerdo con su manipulación. Y en vez de llamarlos al arrepentimiento, los dejan libres para hacer lo que ellos hacen, lo que ellos quieren, pero a los demás los condenan. Al estilo de Maximila, que prohibía a los matrimonios incluso tener relaciones íntimas. Esto lo hemos visto ya también en algunas agrupaciones. Así es que mis amados hermanos, mis amadas hermanas, hay que tener cuidado con estas unciones de último momento. Aquí mismo, en estos canales de YouTube, usted puede encontrar personas que de repente dicen, tengo la última unción que Dios me ha dado. Y usted los va a ver en televisión y los va a ver en YouTube. Uno dice, hay que transmitir la unción de la planta del pie a la planta del pie del otro. Son inventos, la gente inventa. Otro apareció echándole agua a la gente diciendo que esa es la manera de ungir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Por falta de conocimiento es que el pueblo de Dios perece. Son tantas las excentridades que la gente usa. Son muy excéntricos en decir el Espíritu Santo se recibe de esta manera, el Espíritu Santo se recibe de la otra. Hay tanta situación de manipulación a nivel de las iglesias que ese movimiento montanista todavía está actuando en nuestro tiempo. Hay mucha doctrina herética, idolátrica. Amados, huyamos de toda contaminación y de las falsas enseñanzas. Suscríbete al canal y comparte este video con otras personas interesadas en mantenerse alerta contra las herejías y las falsas enseñanzas. Dale clic a la campanita para mantenerte informado de cómo van saliendo estos temas y espero que este te haya servido también de mucha bendición. Bendiciones para ti y gracias por acompañarnos.